Bobina de Tesla, grupo número 10. ¿Qué es una bobina de Tesla? La bobina de Tesla fue creada por Nikola Tesla en 1890. Es un transformador resonante capaz de producir tensiones muy altas a una elevada frecuencia. La bobina de Tesla fue creada con la finalidad de transmitir electricidad sin cables. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de la bobina de Tesla se resume a un proceso llamado inducción magnética. Al inyectarle una gran cantidad de corriente que ha sido almacenada en un capacitor a la bobina que tiene un núcleo de aire y así ésta produce un campo magnético que induce un flujo magnético entre el embobinado primario y secundario de la bobina. El campo magnético que fluye en el interior de la bobina de cable enrollado genera un voltaje que provoca el flujo de la corriente en la bobina. No obstante, el potencial eléctrico que se genera aumenta con el número de vueltas en la bobina que, como está de esperar, la bobina primaria será de unas pocas vueltas de alambre y la secundaria de miles de vueltas. Y así podemos ver cómo la bobina de Tesla tiene una similitud muy grande con un transformador básico que existen en las redes domiciliarias, ya que como mencionábamos anteriormente, el potencial eléctrico es directamente proporcional al número de vueltas de la bobina. Y así es como la bobina de Tesla pasa de un voltaje de 120 voltios en la entrada a miles de voltios en la salida y provocar así las descargas a tierra producidas entre el toro superior de la bobina y un aterrizaje físico y lograr ver esos arcos eléctricos azulados que se disparan en el aire. En esta imagen podemos observar claramente cómo es el funcionamiento de una bobina de Tesla. Ahora les hablaré sobre el primer circuito resonante LC2. Es un modelo original de la bobina de Tesla. Está compuesto en tres partes, que son la fuente y dos circuitos resonantes. La fuente consta de un generador de corriente alterna y un transformador de alta ganancia. La fuente puede ser un tomacorriente de 120 voltios. La salida de la fuente suele estar entre 10.000 y 30.000 voltios. Circuito resonante LC1 consta de un interruptor, se podría llamar S, que en el modelo original podría ser llamado spark gap o explosor. Su función es cerrar el circuito cuando salta una chispa entre sus extremos. El circuito LC1 posee también de un condensador C1 y una bobina L1 conectados en serie. Cuando se pone en funcionamiento una bobina de Tesla, la fuente de alto voltaje carga el condensador C1. Cuando este alcanza un voltaje suficientemente alto, hace saltar una chispa en el encendedor S, cerrando el circuito resonante 1. Entonces el condensador C1 se descarga a través de la bobina L1, generando un campo magnético variable. Este campo magnético variable también atraviesa la bobina L2 e induce una fuerza electromotriz sobre la bobina L2. El circuito LC1 se llama resonante porque la energía acumula en el condensador C1 pasa a la bobina L1 y viceversa, es decir, que se produce una oscilación. Segundo circuito resonante LC2. En el circuito LC2 consta de una bobina L2 que tiene una relación de vueltas aproximadamente de 100 a 1 respecto a la bobina L1 y un condensador C2. En el condensador C2 se conecta con la bobina L2 a través de la tierra. Con la bobina L2 suele estar enrollada de alambre con esmaltado aislante sobre un tubo de materia no conductor como cerámica, vidrio o plástico. En la otra tenemos lo que es el condensador, que cuenta con dos placas metálicas que podemos observar lo que es en la imagen. En la bobina de Tesla, una de las placas C2 suele tener la forma de una cúpula esférica o toroidal y va conectada con una serie con la bobina L2. En la imagen observamos la otra placa de C2, es el entorno cercano, por ejemplo un pedestal metálico terminado con esfera y se conecta a la tierra para cerrar un circuito con el
otro extremo L2 también conectado a la Tierra. Si podemos observar en la siguiente imagen, que son las partes de la bobina de Tesla, ahí podemos observar que consta de 6 partes básicas que se muestran en la figura. Está la bobina de choque, transformador, spark gap o chispero, condensador, bobina primaria, bobina secundaria y toro superior. Estos son los principales componentes de una bobina de Tesla. Sin embargo, hay muchos componentes adicionales que se pueden añadir para mejorar la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento. Para profundizar un poco más, vamos a definir cada una de sus partes. Bobina de choque, que es un solenoide diseñado para tener una elevada impedancia a altas frecuencias. Su función en el proyecto es proteger de las altas frecuencias creadas por el explosor al transformador. Las bobinas de choque usadas en circuitos de radio son diseñadas tanto para el uso de radiofrecuencia como de audiofrecuencia. Las bobinas de choque de alta frecuencia suelen tener un núcleo de ferritas o hierro en polvo, y a frecuencias aún mayores tienen un núcleo de aire o de baja inductancia. Siguiendo el esquema de la bobina de Tesla, tenemos el transformador. El transformador de alto voltaje es un elemento muy importante, ya que brinda el punto de partida para el correcto funcionamiento de una bobina de Tesla. Básicamente existen dos tipos de transformadores, que son los más utilizados. El primero es que tiene una función limitada de corriente y el segundo no requiere corriente externa limitante. Después del transformador de alta tensión tenemos el chispero o spark gap, que es la chispa, que es la que corta la alta frecuencia a través del primer transformador. Está compuesta de una bobina primaria, una bobina secundaria y la chispa. Y existen dos tipos, los estáticos, que se usan en sistemas pequeños, y los rotativos, que se usan cuando se requiere una mayor potencia y funcionan de manera semejante a un interruptor, ya que se produce una chispa entre sus extremos y al ionizarse en el aire de alto voltaje se crea un plasma encargado de conducir electricidad de forma muy eficiente a un conductor. En la actualidad se utiliza el transistor, que puede sustituir el spark gap o la chispa, y este se usa como una compuerta que permite y restringe el paso de corriente. Después del chispero tenemos el condensador, que es el encargado de almacenar la energía momentáneamente, tras ser cargado por la fuente de alta tensión. Luego esto se transfiere a la bobina primaria y al dispararse la chispa, se producen las oscilaciones de alta frecuencia. Al condensador se le puede considerar como el componente más crítico en el montaje de una bobina de Tesla, y si realmente no disponemos de mucho presupuesto para la elaboración del proyecto, en el condensador es el componente que menos debemos escatimar en costos. Los condensadores tienen que reunir una serie de cualidades que no son muy comunes, como cuáles pueden ser el poder manejar las altas tensiones, tener una buena respuesta en altas frecuencias, entregar una alta intensidad de pico en su descarga, tener bajas pérdidas, tener un excelente comportamiento a variaciones instantáneas de voltaje, pero ante todo que tengan una buena fiabilidad. Y para seguirles hablando un poco más de los componentes de la bobina Tesla, voy a dejar con mi compañero Gustavo. Bobina primaria. La bobina primaria es una bobina plana de Arquímedes. También puede ser helicoidal. Esta bobina tiene su propia reactancia inductiva determinada por la frecuencia que crea el explosor, el resonante. Él encarga de transmitir por inducción la energía al circuito secundario. Permite colocar en resonancia el circuito primario con el circuito secundario. Bobina secundaria. Esta bobina es una solenoide de cientos de espiras colocada en el centro de la bobina primaria. De la bobina secundaria se podría decir que es el inducido del sistema.
puesto que debido a las variaciones en el flujo del campo magnético creado por la bobina primaria se inducirán en ella altos voltajes. Para un buen funcionamiento deberá estar lo suficientemente aislada del resto de componentes, de forma que no salten arcos voltaicos hacia el circuito primario y también en lo referente a conexiones, puesto que solo se necesita un cable para conectar el extremo inferior a una toma de tierra. Es factible también ejecutar de forma alternativa a la conexión de tierra su funcionamiento conectándola a una jaula de Faraday a modo de red metálica que rodea la bobina. Toroide superior. Está compuesto de material conductor comúnmente aluminio. Se encuentra ubicado en la parte superior de la bobina secundaria.